Bienvenidos, esto es Ensalada de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Hoy el primer programa del 2018, la primera mesa, la primera entrevista, y nos acompaña María Dolores del Río en esta serie de entrevistas con los dirigentes estatales de los partidos políticos. Le toca el segundo turno a María Dolores del Río, ya lo hicimos con David Galván. Y bueno, hoy se dio la noticia de que Movimiento Ciudadano no va en esta alianza que se le ha llamado al Frente por México en lo estatal. Y bueno, María Dolores del Río, quien fue alcaldesa de Hermosillo 2003-2006, posteriormente del 2006 al 2009 directora general del INEA, y del 2009 a 2012 diputada federal, y fue también en 2009 precandidata, ¿no?, a la gobernatura. Jugando la interna con Guillermo Padres. Bien, después 2014 renuncia al Partido Acción Nacional, y para eso el 2015, 2015 ya. Así es, correcto. Ya era 2015, es dirigente estatal desde entonces de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias por estar aquí, María Dolores. Pues no prospera entonces la alianza en lo local, lo estatal, ¿no? ¿Es así? Sí, muchas gracias primero, antes que nada, y feliz año, Aarón. Feliz año al auditorio. A todos, que sea un buen año para cada uno en lo personal y también un buen año para Sonora. Tomamos la decisión con todos los equipos locales de Movimiento Ciudadano Sonora de no ir en un frente estatal. El frente que se construyó a nivel nacional era un frente que desde el principio nos dijo el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano que en el caso de Sonora nosotros podíamos analizar y tomar la decisión. Nosotros siempre le comentamos a él que entendíamos que las condiciones del país habían de alguna manera provocado que se diera este frente a nivel nacional, pero que considerábamos que en Sonora eran otras condiciones, y después de analizar esas condiciones con los equipos locales tomamos esta decisión, como bien lo mencionas, hoy lo dijimos ya ante los medios, que es ir solos, construir solos con los ciudadanos, no ir con ningún otro partido político, y si hubiera en algún municipio una coincidencia, estamos abiertos para platicar y construir ahí, siempre y cuando esa coincidencia sea en beneficio de los ciudadanos. Pero en general, aquí en Hermosillo iremos solos, queremos competir para que Movimiento Ciudadano se constituya en una nueva fuerza, una fuerza que llegue al Congreso a romper este bipartidismo que hay. Entonces esas son algunas de las motivaciones. Bien. De hecho ya las votaciones estas del proceso electoral del 2015, Movimiento Ciudadano pues obtuvo una cifra récord, ¿no? Alrededor del 7% a nivel Así estatal. Es, a nivel estatal, a pesar de que Movimiento Ciudadano no llevó candidato a la gobernatura, que fue un ejercicio muy complicado. En el 2015, antes de ser invitada a coordinar Movimiento Ciudadano, fui candidata a la alcaldía de Hermosillo por Movimiento Ciudadano, y a pesar de que no hubo candidato a gobernador, a pesar de que hubo una discusión muy fuerte en los medios en relación a lo político, de cómo sacamos a los que hoy están, etcétera, esa discusión que se dio, sí. A pesar de eso logramos que Movimiento Ciudadano se viera, que los candidatos a alcaldes tuvieran una votación que no se había tenido anteriormente aquí en Sonora. Yo diría que en el 2015 realmente irrumpe Movimiento Ciudadano en Sonora. Hay 4 presidentes municipales que llegaron por Movimiento. El municipio más grande es el de Sonoita, Plutarco Elías Calles. Tenemos también otros 3 municipios más pequeños que ganaron con Movimiento Ciudadano, que es Átil, Villa Hidalgo y Bacadehuachi. Pero además de eso logramos la votación para que llegara el primer diputado local, que es Carlos León. Entonces yo siento que eso, en un escenario que no se conocía, nos hizo darnos cuenta de esta gran necesidad que tienen los ciudadanos, por un lado de participar ellos en política, de decir, oye, yo también quiero participar, yo creo que yo lo puedo hacer mejor que los que están ahí, yo creo que yo soy más honesto que los demás, que hoy están ahí representándome, y eso que vimos y que
es lo que queremos mantener, eso es lo que queremos cuidar. Como dijimos, le abrimos la puerta a los ciudadanos, no se la vamos a cerrar. Incluso dos municipios pues, bastante representables de acá del estado, como Nogales y Obregón, ¿no? Estuvieron a punto de ganarlo, ¿no? También rompieron el bipartidismo. Sí, Nogales, en el caso de Nogales, el candidato Marco Antonio Valenzuela tuvo el 25% de la votación, y quien ganó tuvo el 30 y tantos %. Y en el caso de Obregón sucedió un fenómeno muy parecido, casi el 20% de la votación la tuvo Gustavo Almada. Creo que ellos son un ejemplo de esto que estamos hablando, de ser ciudadanos, hombres que quieren a sus municipios, que quieren a su comunidad y que dicen, oye, pues yo lo puedo hacer y lo puedo hacer mejor, y creo que además entiendo muy bien la problemática de mi municipio. Entonces, así como ellos, bueno, hubo quienes, como te decía hace un momento, alcaldes que hoy están gobernando, pero también hay otras personas en otros municipios que dicen, nosotros queremos también participar y lo queremos hacer con ustedes, sabiendo de antemano que ni hay opción en los otros partidos, y que hoy además hay un desgaste real sobre el ejercicio de gobierno que ellos han tenido en los distintos espacios. Creo que Sonora requiere un cambio de reglas de fondo, y ese cambio de reglas se va a dar únicamente si cambia el Congreso. Yo creo que lo primero que hay que plantearnos es cómo logramos un Congreso en donde no sea el PRI y el PAN quienes tomen las decisiones, que de pronto pareciera, por lo menos pareciera, no sé si es real o no, pero pareciera que se pelean en público y luego llegan al Congreso y se ponen de acuerdo para aprobar la ley de ingresos, para aprobar el presupuesto de ingresos, se ponen de acuerdo para no transitar temas como la eliminación del fuero. Es increíble que 16 estados ya lo hayan eliminado y que aquí ni siquiera se haya discutido en la comisión. Y tiene que ver con eso, cómo ellos al final de cuentas acuerdan tomando como base sus partidos más que los ciudadanos. Entonces nosotros estamos convencidos, de verdad, convencidos que el cambio en Sonora va a ser cuando haya más ciudadanos en los espacios, más hombres y mujeres valientes y honestos. Y si hay políticos, que sean políticos profesionales honestos también, ¿no? Sí. Bien, escuchaba en la conferencia de prensa que hoy diste que uno de los factores principales precisamente para que no cuajara esta alianza en lo estatal era esto, la eliminación del fuero, que mencionabas que pues, el PAN, igual que el PRI, se oponía a ella. ¿Qué es lo que ustedes ven? Bueno, de origen el fuero fue creado para totalmente otras cosas que ahora totalmente se desvirtuó, ¿no? Claro. Que era pues tener la protección, sobre todo de libertad de expresión, a la oposición, ¿no? Y hoy tal parece pues que ese fuero no parece, lo utilizan más bien para fines, ¿cómo llamarles? Para no inventar nada. Sí. Para generar impunidad. Sí, exacto, generar impunidad. Y vemos aquí en el estado caso concreto de Agustín Rodríguez, por ejemplo, o como algunos otros más, que se les ofrece las diputaciones, las senadurías pluris, precisamente para protegerse, ¿no? Para generar esta impunidad. Sin embargo, creo que hace falta mucho más que eso, ¿no? Como para romper con este sistema vicioso de corrupción e impunidad. Sí, tienes toda la razón. No es suficiente con una sola línea o una sola propuesta. Lo que se requiere es cambiar las reglas de fondo, lo hemos dicho en el tema de corrupción, que además está ligado al tema de la impunidad. O sea, hay otros países donde hay también corrupción, pero no hay la impunidad que existe en nuestro país. De Estado. Exactamente. Y aquí la impunidad es terrible, eso es lo que ha desilusionado a los ciudadanos, eso es lo que genera que los ciudadanos digan todos son iguales, al final todos se tapan con la misma cobija, todas esas cosas que la gente comenta. Yo sí creo que se debe de empezar por eliminar el fuero. Tú lo mencionabas bien. Mira, si el fuero lo tuvieran para quienes fue creado, solamente 33 personas tendrían fuero.
es decir, los 33 diputados locales, porque el fuero nació para la libertad de expresión, pero de los legisladores, para decir, si van a discutir en el Congreso, que no los vayan a detener saliendo del Congreso por criticar al gobernante en turno. Hoy en Sonora 720 funcionarios tienen fuero y no sé por qué tendrían fuero el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, los consejeros del Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Superior de Justicia. O sea, te vas dando cuenta que tienen fuero muchas más personas, los altos funcionarios, los alcaldes, los síndicos, etcétera. Y cambiar las reglas de fondo implica no simular nada más. O sea, hay un sistema estatal anticorrupción, sí, es un avance, claro que es un avance, No, pero las reglas, una simulación. pero las reglas no cambian, por eso la gente piensa eso. Al final, por ejemplo, te dicen, es obligatorio presentar tus 3 declaraciones, que hubo mucha presión ciudadana a nivel nacional y bajó a la local para eso, ¿no? Pero no hay castigo, no hay sanción si no las presentas. Entonces, por supuesto que parece simulación, porque si te obligan a algo y no hay sanción, pues entonces no hay obligación. Y así vemos muchas otras leyes que se han aprobado, pero que realmente mantienen el estado de cosas en el que hemos vivido en Sonora y que pone en riesgo de que suceda lo que tanto criticó esta administración de la administración anterior. O sea, no basta con decir yo soy mejor, no basta con decir yo soy honesto, no basta con decir yo voy a hacer las cosas mejor y yo no me voy a robar el dinero. Yo creo que lo que los ciudadanos necesitamos es ver que las reglas cambian y las reglas van a cambiar únicamente en el Congreso. Esa es nuestra apuesta. Y no basta tanto despilfarro de dinero, ¿no? A medios de comunicación para crear esa percepción, claro, de que han venido a cambiar las cosas. Bueno, y en este sentido, ¿no sería mejor tratar de modificar, de oxigenar el fuero? Como bien lo dices, pues que legisladores se queden con ese fuero. Digo, creo que quedarían muy endebles la oposición minoritaria, ¿no? Claro, así, porque a veces hay oposición mayoritaria, sí, del Congreso. No sería, o tal vez el desgaste, bueno, yo sé que es una parte importante, como bien dices, es exagerado en la cantidad de funcionarios, 700, ¿no? Alrededor de 700 los que cuentan con fuero, pero ¿no sería mejor tratar de ir un poco más a fondo, impugnar sobre todo el sistema electoral? Por ejemplo, en este Instituto Electoral Estatal, para este proceso electoral hay 32 consejeros identificados con el PRI. Sí. ¿Cómo puede ser? Y yo creo que ahí del sistema electoral es la madre de todos los vicios, ¿no? Ahí es donde ya se empieza a gestar los amarres, porque es que no puede ser posible que el dinero sea el principal factor para ganar o de los principales factores para ganar una elección, ¿no? Sí, mira, cuando las reglas permiten algo, pues se ve la ocasión de aprovechar las reglas, y eso pareciera, ¿no? Y yo voy a insistir en eso, las reglas tienen que cambiar. Y en relación a lo del dinero, es cierto, el dinero es un tema para el 2018, para las elecciones, para pensar. Nosotros cuando revisábamos nos dimos cuenta que vamos a ir, en el caso de Movimiento Ciudadano, a elecciones austeras, a una elección en donde nos oponemos y que además no lo tenemos, ni lo van a tener seguramente los candidatos, a menos recursos, o sea, no al despilfarro, como bien los mencionas. Y ahorita nosotros lo que vemos que se ha convertido en una dinámica que yo creo que también ha desgastado la política, es eso, esa percepción de que una elección se puede comprar, que una elección con mucho dinero puedes comprar la conciencia de ciudadanos vulnerables, ¿no? Eso es terrible, o sea, que se creen sistemas clientelares, que la pobreza en México y en Sonora haya aumentado. Al final de cuentas tienen beneficiarios esos pobres, ¿no? Esa gente que vive en esas condiciones son los más expuestos porque se aprovechan de eso para en las elecciones llevarlos a votar, ¿no? Se dice mucho, se supone que se puede denunciar, hay los canales para hacerlo, y sin embargo es un gran tema en nuestro país y es un gran tema en Sonora. ¿Cómo romper eso? Yo creo que lo primero es decir, como en este momento Movimiento Ciudadano, ya lo dijimos, no le tenemos miedo al dinero. También creo que hay que empezar a hablar con propuestas y decir las cosas claramente. No le tenemos miedo al dinero.
Lo que se le debe de tener miedo es a que los ciudadanos enfadados y cansados digan, no voy a salir a votar. Eso es a lo que sí hay que tenerle miedo, a que el ciudadano ignore el proceso electoral. Yo creo que los ciudadanos, aun cuando estén enojados, aun cuando estén decepcionados, tenemos que salir a votar y que sea nuestra decisión la que tomemos en la urna. El no ir a votar, tú lo sabes, Abraham, significa un voto para quien esté en el poder. Entonces creo que eso es a lo que sí debemos temerle y que debemos de trabajar mucho, todos los partidos que somos oposición. Yo diría, esto debe ser una cruzada para decirles a los ciudadanos, por quien quieras, pero sal a votar, no te quedes en tu casa. Y yo creo que eso es lo que sí combate el dinero, porque cuando los ciudadanos salen a votar, el dinero no es suficiente para comprar las conciencias, ¿no? Y hoy estamos viendo elecciones con muy baja votación en nuestro estado. En el 2015, por ejemplo, en San Luis Río Colorado, estuvo alrededor del 30 y tantos % la votación. O sea, como una tercera parte o menos de la tercera parte decide quién va a ser su presidente municipal. Y luego si ese 30%, pues ¿cuántos votaron en realidad? Y te das cuenta que al final es un 15% o un 20% de ciudadanos los que definieron el destino de sus municipios. Entonces yo creo que el reto está ahí, contra el dinero, la votación de los ciudadanos. Muy bien. Aunque a veces es a segundos, ¿no? Porque el 2015 en Nuevo León el 80% salió a votar y pues en su mayoría por el Bronco, creo que también tuvo un alrededor del 80%, ¿no? De la Sí, votación. Pero, y es independiente, pero independiente de quién. Pero independientemente de eso, de que se pueda cuestionar o no, o sea, la gente salió a votar y tomó fue la voluntad, ¿no? Ajá, y fue la voluntad de los ciudadanos. No hay margen para el claro, fraude. No. En eso sí. Y los ciudadanos nos podemos equivocar, claro que nos podemos equivocar, pero que sea nuestra equivocación. Así es, ¿no? En eso estamos de acuerdo. María Dolores siempre ha sido como muy proclive a la cultura, a la política pública de la cultura. Incluso fuiste quien creó las fiestas del Pitic de una Hoy festival del Pitic. Hoy festival, bueno, ya se tornó, ya cambió mucho a lo que como inició unos eventos mucho más pues eso, culturales, ¿no? ¿Por qué esa proclividad hacia lo cultural? ¿Qué es lo que pues te hace apostar a eso? De hecho, veo la restauración del centro con los murales, todo esto, es una excelente idea, está la del picnic, sí. Que ahora instalaron estas mesas de la intervención, ¿no? De la intervención ciudadana. Eventos pues, muy culturales, ¿no? Y muy llamando a lo local, al consumo local, todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué la cultura? Yo creo que si nosotros le apostamos a la cultura, le estamos apostando al crecimiento de los ciudadanos. Soy una convencida de eso. Si tú le apuestas a la educación y le apuestas a la cultura, y es terrible que siempre que se habla de la necesidad de reducir presupuesto, lo primero que se recorte sea el presupuesto de la cultura. Es terrible. Pero además estoy convencida de que en Sonora hay mucho talento, lo vemos ahora con los jóvenes, este proyecto que mencionabas, pues un proyecto que trae el diputado Carlos León, que trae Jesús Madrid, ya ellos orientados también a una nueva generación, y hay este deseo de que el talento de los hermosillenses se quede aquí, que se reconozca aquí, que sepamos que hay gente muy buena en todo, en la danza. Lo vemos como hemos destacado a nivel incluso mundial con el tema de la danza, en la música, en el arte, en la pintura, en la escultura, realmente escritores. Hermosillo tiene mucho que dar y Sonora tiene mucho que dar. El problema es que nunca ha habido una apuesta seria realmente hacia eso. Y si pudiéramos continuar por ahí, yo creo que habría un estado y un municipio mucho más libre, más desarrollado y más participativo. Creo que ahí es donde se genera la participación de los ciudadanos. Y una ciudadanía más sensible, ¿no? Sí, una ciudadanía. Dicen los expertos que la cultura, el arte, sobre todo, despierta esa sensibilidad, ¿no? Claro. Bueno,
¿Y qué piensas, qué opinas sobre el frente, este Frente por México a nivel nacional? Yo creo que las condiciones, yo lo mencionaba, del país, nos hace entender que no es suficiente las alternancias, no es suficiente con que gane otro partido y que llegue otra persona y que hoy nos gobiernen otros distintos a los que ya gobiernan hoy. Creo que el Frente lo que ha planteado es el cambio de régimen y eso es lo más valioso de este Frente, la posibilidad de que en México cambie las formas de hacer política. Si eso se logra, creo que estamos en posibilidades de ver cambios en el país y esas son las condiciones que se vieron, la corrupción y la impunidad altísima, el tema de la inseguridad altísima. Y nosotros, cuando nos dijeron que eso venía y que teníamos que revisarlo, pues estuvimos de acuerdo en esas condiciones. Siempre, voy a regresar a lo local, siempre dijimos, las condiciones de Sonora son otras. Aquí ni unos ni otros lograron, ¿no?, darle certeza a Sonora. Hoy vemos Sonora con unas carreteras que yo no entiendo por qué no terminan de construirse. Cuando tú entras a otros estados de la República, sí, gobernados por quien sea, ¿no?, ves carreteras de muchísima calidad y aquí no terminan de construirse. Pasa un sexenio a otro y seguimos en las mismas condiciones. Vemos un estado con más problemas de inseguridad y vemos un estado más endeudado y vemos un estado donde sus municipios, que esto también hay que recalcarlo, en los últimos años, tanto en administraciones del PAN como del PRI, han provocado que sus finanzas estén debilitadas, le están dejando deudas a los hermosillenses para la siguiente década. Entonces, creo que sí nosotros diferenciamos eso, las condiciones nacionales en una decisión nacional, pero en las decisiones locales tomamos en cuenta esto que te estoy comentando. Y en este cambio de régimen, ahí es donde yo no concuerdo o no lo entiendo, a ver si me... El cambio de régimen con los mismos, por ejemplo, y Anaya, vamos a suponer, ellos llaman un gobierno de coalición, ¿no? Vamos a suponer que gana Ricardo Anaya, Secretaría de Gobierno sería, a quien te gusta, Jesús Zambrano, y bueno, por ahí algunos otros de estos talentosos personajes. ¿Y cómo cambiar de régimen con lo mismo? Ese es el reto del Frente, ese es el reto que tiene por delante, explicar en qué se marca la diferencia en relación a los otros aspirantes. Y por eso nosotros lo que queremos es que nuestro discurso y nuestra historia esté centrada en lo local. Que nosotros también creemos que a México se le va a cambiar no solamente de arriba hacia abajo, es decir, quien gane la presidencia, si se logra un cambio de régimen, si no se logra un cambio de régimen, hay otra forma de cambiar a México que es desde lo local y esa es nuestra apuesta. Un buen alcalde, diputados que rompan el esquema de discusión en el Congreso puede hacer que desde lo local empiece a cambiar nuestro estado y en eso nos vamos a enfocar nosotros y yo me supongo que a nivel federal pues tendrán que dar las explicaciones los que estén ahí dentro de eso. Nosotros también decidimos no participar en ninguna candidatura federal, ¿no? Y para podernos concentrar en el tema local, en el tema estatal. Y ahí, ¿cómo fue el diálogo con Dante Delgado? ¿Les dio total libertad? ¿O cómo sí, fue? Sí, ¿Cómo así. fue el...? Así, él había estado aquí en Sonora días antes de que en la Coordinadora Ciudadana de Movimiento se propusiera esta posibilidad del Frente, que primero fue el Frente Ciudadano por México y que no era electoral. Y entonces él nos lo compartió y ahí en esa reunión donde estaban las personas que forman parte del proyecto a nivel estatal, era un grupo muy nutrido, estamos hablando de casi 1,000 personas que vinieron de todo el estado. Y ahí él dijo que la decisión en Sonora, de lo que sucediera en Sonora, lo íbamos a decidir aquí.
Entonces ya de entrada él nos dio la oportunidad de revisar las condiciones locales. ¿Ese fue Sonora como una excepción o en todos los estados? No, yo quiero decirte que hay 4 estados. Jalisco tampoco. Jalisco no Alfaro va. está renuente, ¿no? Sí, ahí ya se tomó la decisión, no va Jalisco en lo local tampoco. Además, de hecho, como que ni los necesita, ¿no? Porque va muy adelante las en preferencias. Jalisco, ¿no? se ha construido un proyecto muy desde lo ciudadano y nosotros queremos construir un proyecto así para que en las próximas elecciones, si hoy crecemos, en la siguiente elección, Movimiento Ciudadano sea un proyecto consolidado. Esa es nuestra aspiración, un proyecto consolidado con los ciudadanos y con la agenda de los ciudadanos, como lo está haciendo Jalisco. Bueno, en Jalisco van solos en lo local, en Nuevo León van solos también, en lo local y en lo federal van solos incluso, y Morelos todo parece indicar que también van a ir solos. Entonces, sí hay estados que tomaron una decisión distinta y nosotros nos dieron la libertad de tomar la decisión aquí y esta es la decisión que tomamos. Ahora, insisto, si en algún municipio hay una coincidencia, pues no estamos renuentes, somos muy respetuosos de esos equipos locales y de esas posibilidades. Muy bien, ¿cómo renunciaste a ir por la candidatura al Senado? Así es. Y te quedas como... coordinadora del Movimiento Ciudadano. Sí, ¿y tiempo indefinido o hay...? No, es un tiempo, hasta el 2019 es cuando son 3 años y en el 2019 es cuando cumplo los 3 años. ¿Y de qué manera es? Bueno, te vas a quedar hasta el 2019. Así es. ¿De qué manera se están decidiendo o cómo es el mecanismo para las candidaturas de MC? De Movimiento Ciudadano, a partir de la semana que viene es de acuerdo al Instituto Estatal Electoral, los tiempos electorales son los registros de precandidatos. Entonces ahí estamos abiertos, ya se publicó y ya se entregó ante el Instituto Estatal Electoral cuáles son las reglas. Aquí la ventaja de Movimiento Ciudadano es que un ciudadano que quiera participar puede ir sin necesidad de estar afiliado a Movimiento Ciudadano. Esa es la gran diferencia que tiene. No es un requisito ser miembro de Movimiento Ciudadano. Así llegó Roselena Trujillo, por ejemplo, el ingeniero Pedro Reyes. Ellos llegaron así, como ciudadano, sin ser parte del equipo de Movimiento Ciudadano. Yo misma competí en el 2015 sin estar afiliada de Movimiento Ciudadano. Y Carlos León lo mismo y todo. Entonces Gustavo Almada, Marco Antonio Valenzuela, todos los que compitieron no, en su mayoría no estaban afiliados a Movimiento Ciudadano. Entonces el único requisito es que realmente sea una persona honesta, que tenga el interés de trabajar, etc. Pero hacia el interior, ¿cómo se escoge, cómo se selecciona? Es la asamblea estatal y luego después se envía a la Asamblea Nacional a que sea ratificada la decisión de la Asamblea Estatal. La Asamblea Estatal está conformada por el Consejo Ciudadano y por la Coordinadora Ciudadana, alrededor de 150 personas. Así ¿Y votan? Sí, ahí se decide. Ellos votan, ¿no? Bien, bueno, ¿cómo ves ahora a tu ex partido? Al día de hoy, después de 3 años que tú sales de ahí y con señalamientos fuertes hacia al partido y cómo era ya la vida interior de este partido, al día de hoy, ¿cómo lo ves? Mira, ¿igual, peor, mejor, o ha mejorado? Yo lo que veo es que cuando se da una alternancia, y es una alternancia fallida, que desde mi punto de vista es lo que sucedió, genera mucha desilusión en los ciudadanos. La alternancia, perdón, me refiero del gobierno estatal. Cuando se da este tipo de cosas, la gente empieza a dejar de creer, y yo creo que ese es lo más grave de lo que sucedió con la administración anterior. Sin embargo, creo que al final ellos irán en su carril y ellos estaremos coincidiendo en lo nacional, y de pronto dices, pues qué difícil, ¿verdad? ¿Cómo le haces para decir que viene acá y acá otra historia? Bueno, pues así, aquí es otra historia, y en esa otra historia no podemos ir con quienes le fallaron ya a Sonora, ¿no? Y por eso estamos construyendo otro proyecto en lo local. ¿Pesó ahí en lo personal el no ir en alianza con el PAN? Creo que muchos lo hubiéramos visto como un acto incongruente, salir de Acción Nacional, hacer esos señalamientos y luego después... Claro, y regresar. No, yo creo que lo personal no, tú lo defines muy bien. O sea, es un tema de congruencia también. O sea,
si hemos empezado a construir un proyecto, pero además yo soy la coordinadora de este proyecto, no soy una persona que integra o una persona que compitió y después se fue a su casa o estaba haciendo otras cosas. No, hoy soy la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano. Qué incongruente iba a resultar que digas una cosa y luego hagas otra. Y realmente es algo que te pones a pensar y le das vueltas y tratas de encontrar el sentido a lo que sigue. Y lo que sigue es esto, lo que estamos haciendo ahora, construir un proyecto en donde realmente el único interés que queremos representar es el interés de los ciudadanos. Y si hoy con un diputado, que creo que lo más valioso en el caso de Hermosillo y a nivel estatal que hizo Carlos León o lo que hizo Roselena Trujillo, es precisamente demostrar que los ciudadanos pueden llegar ahí y convertirse en voceros de los ciudadanos y en ser quienes estén viendo. A lo mejor no lograron detener la concesión de alumbrado público, a lo mejor no lograron detener, pero salieron a decirlo, oiga, está sucediendo esto quieren hacer, y la gente se enteró de lo que estaba pasando. Bueno, en el caso de Roselena yo creo que sí fue parte fundamental en detener el primer intento de concesión, ¿no? Luego llegando que fue el servicio de recolección de basura, ¿no? Ahí creo que Roselena fue pues una parte importante, ¿no? Entre tanto Roselena como Pedro Reyes, sí, ¿no? Que Pedro Reyes además había estado ya en la administración, él había sido director de mantenimiento y conocía muy bien a los empleados de recolección, y entonces siempre hubo mucha comunicación entre ellos y se detuvo eso. Lo que no se detuvo fue la concesión de alumbrado público, pero yo insisto, hoy los hermosillenses saben lo que sucedió gracias a Roselena y a Pedro Reyes. Y entonces ahí es donde tú dices, mira, sí se nota la diferencia cuando entra un ciudadano, y eso es lo que les queremos decir a los sonorenses: apuéstenle a llevar a gente comprometida con su municipio, gente comprometida con Sonora, y cambiemos el rumbo en el sentido de cambiar el Congreso, de cambiar los municipios. Creo que la clave más fuerte está en los municipios, por supuesto, porque es el trato directo, ¿no? Con la gente, inmediatamente lo ves, pero también cambiar el Congreso. No se está desgastando mucho el concepto ciudadano y atizándole al político o a la política. Te pregunto esto porque creo que ni tan mala es la política o el político honesto, ni el ciudadano es tan ciudadano. Bueno, un ciudadano que hace política, pues es político. O todos los ciudadanos somos políticos y todos los políticos son ciudadanos, ¿no? Entonces, de repente se ponen de moda como ciertos conceptos y como para tratar de sacudirse el desprestigio que tiene, en este caso, bueno, la política, pero no por ser política, sino por quienes hacen política, ¿no? Sí. Entonces, no sería mejor algo más refrescante, tratar de refrescar el concepto de la política y no rehuir de ella y después quererse refugiar o quererse diferenciar en estos conceptos ciudadano, político, cuando todos, bueno, yo le comentaba una vez aquí en una de las mesas a Roselena, bueno, te guste o no, pero tú eres política, estás haciendo política, claro, ¿no? Claro. Digo, y no es nada malo. Yo creo que la política es de los oficios más nobles que la humanidad tiene, pero bueno, sí, como se ha ejercido, pues ese es el problema, ¿no? Sí, yo lo defino así. Por ejemplo, mi caso, durante muchos años me dediqué a la comunicación y tenía mi propio negocio editorial, publicaba una revista, estaba en medios, etcétera. Y cuando tomé la decisión de participar en política... Y eras así medio hippie, ¿verdad? Sí. Con tu pelo así. Sí, es ya como me lo Dilma peino. Rousseff de joven, Sí, ¿no? ahora ya me peino. Luego voy a mostrar una foto. Pero bueno, digo, antes también me peinaba, pero el pelo lo tengo chino, pues. A lo tenías más alborotado. Sí. Pero bueno, a lo que me refiero es, cuando hice ese tránsito, yo me definí como una política. Soy una ciudadana que quiero participar en política. Y tienes toda la razón. La gente está muy enfadada de los políticos y de los partidos políticos, pero si desaparecen los partidos políticos, nos convertimos en un país autoritario. La base de la democracia son los partidos políticos. Lo que tenemos que lograr es que haya un número o nuevas personas participando de la política.
como ciudadanos que al entrar a la política pues hacen política, y si se quieren llamar ciudadanos, nada más ciudadanos, si se quieren llamar políticos, políticos, pero el tema es cómo logramos que la gente recupere la confianza en las instituciones, cómo logramos que la gente recupere la confianza en la política, pues llegando gente nueva, con gente honesta, gente valiente y gente que quiera cambiar las cosas. Yo creo que ese es el requisito. Que ya has estado en política antes, bueno, pues con más razón, es más claro, puedes saber, ¿no? Esta persona es puro discurso o no, mira, si es una persona honesta. Y si no viene de la política y viene de su profesión, de la empresa, no, de su propia empresa, de su casa, de la universidad de donde ven, también tiene una historia, y esa historia es la que hay que contar. Pero sí creo, Aarón, que en la medida que lleguen otras personas, también la política se va a refrescar en México. Y nos urge eso, nos urge que la gente diga, oye, me emociona salir a cruzar el símbolo. Así es. Sí, yo me refería así en cuanto a, bueno, yo he repetido mucho una frase que es la política es demasiado importante como para solo dejárselo a los políticos de profesión. Yo creo que debemos de transitar a ser un país donde el hijo vecino, un campesino, un obrero, un empresario que levante la mano, yo quiero ser, que sea votado, que pase por las auditorías ciudadanas de los mismos partidos, y eso es lo más democrático, ¿no? A eso me refería, ¿no? Donde el ciudadano que nunca ha hecho política y si quiere hacer política, bueno, pues que se someta a estas auditorías ciudadanas y del partido y sea elegido por la mayoría y bueno, y que haga política, ¿no? Sí. Eso sería algo excelente, ¿no? Que refrescaría mucho, reoxigenaría mucho la política. Yo creo que va por ahí, Aaron. Yo creo también eso, y creo que la participación implica, por ejemplo, las reuniones de cabildo se supone que son abiertas, no se supone, son abiertas, las reuniones del Congreso son abiertas. Nada más que cuando van a decidir concesiones se cierran todo. Pero qué interesante que hubiera esa dinámica de gente, decir, oye, voy a ir a escuchar qué se discute, o sea, empiezas a participar, y sí creo que entre más ciudadanos, volviendo un poco a lo que hablábamos al principio de contra el dinero, la votación de los ciudadanos. O sea, el ciudadano si se enfada y se enoja, creo que lo peor es que se quede en su casa. Tiene dos opciones, una salir a votar y otra es incluso salir a participar, salir a decir, oye, yo también quiero estar ahí. Pero como que ha sido muy eficiente, ¿no? El régimen para dejarte en tu casa, ¿verdad? Desencantar a la sociedad, ¿no? Ponerse, mira, hasta como que parece que les gusta ser exhibidos de corruptos para que asquearse, pues, ¿no? La ciudadanía, ¿no? Y ha sido muy eficiente en eso, ¿no? Porque hay un desencanto enorme, ¿no? En los jóvenes, hay ciertos nichos, sí, pero creo que sí ha sido bastante decepcionante sobre todo para los jóvenes que no quieren saber mucho sobre eso que acabas de mencionar, Aaron, el tema de los jóvenes, mira, que hacen mucho trabajo, y bueno, y ahí sí les reconozco el trabajo que han estado haciendo con jóvenes, movimientos ciudadanos, ¿sí? Por lo menos acá en el estado. Sí, mira, el tema de los jóvenes es crucial porque en esta elección, por primera vez, siempre han dicho, ay, es que es muy importante que los jóvenes participen y que el futuro lo van a construir los jóvenes. Pero en esta ocasión, en esta elección por primera vez, el bono demográfico en relación a los jóvenes es mucho más grande que cualquier otro. Los jóvenes pueden decidir la elección si salen a votar. Yo se los dije en una reunión que nos invitaron de la Universidad de Sonora y les ponía el ejemplo de que lo que había sucedido en Estados Unidos y lo que había sucedido en el Reino Unido. Hoy el Reino Unido no es parte de la Comunidad Europea por una decisión que tomaron los adultos porque los jóvenes no salieron a votar y los que lloraban en las imágenes eran los jóvenes. Y luego hoy Estados Unidos tiene el presidente que tiene porque los jóvenes no salieron a votar. Bueno, en México... Otra cosa hubiera sido que el candidato hubiera sido Bernie Sanders, ¿no? Claro, que atraía mucho a los jóvenes. Sí, eso también es una motivación. Pero sí a los jóvenes aquí en México hay que decirles eso. Ellos pueden definir el rumbo. Y yo creo que los jóvenes hoy
están pensando en otras formas de hacer política. Y ahí es donde nosotros queremos, yo sé que no se puede hacer proselitismo en este programa, Aaron, pero yo sí creo que una opción es Movimiento Ciudadano para los jóvenes, para esa Aquí construcción. Se puede hacer de todo, Perfecto. Ya cabría aquí de cómo pues entonces yo sí, ojalá crucen el águila naranja y todo, ¿verdad? Porque los jóvenes tienen que encontrar también su camino de participación, no se pueden esperar, ¿no? Nuestras generaciones ya les estamos quedando a deber a ellos, entonces ellos tienen que entrar ya al quite y se pueden equivocar en la decisión que tomen, pero es su decisión también. ¿Cómo se le puede motivar a un joven en estos días? ¿O qué le motiva al joven si los partidos, por ejemplo, han dejado de ser esas instituciones formadoras de cuadros donde se debaten las ideas, se germinan, se debaten y finalmente se concertan y concretan ideas en pro del desarrollo? Y ha dejado de ser eso los partidos. Ahora los partidos obedecen se han convertido en maquinarias electorales y que obedecen a intereses, son la expresión final de las cúpulas políticas y financieras, económicas. Aquí, por ejemplo, nos queda muy claro que hoy, cuando teníamos el sistema hegemónico dominándonos, el partido hegemónico, autoritarismo, el poder político sometía al poder económico, pero ahora es al revés, y lo vemos aquí muy, muy claro en el Estado. Grupo México viene, contamina, se compromete a un fideicomiso, ni lo cumple, y no hay, ni la administración pasada, ni la actual, no existe poder político que pueda con ellos, por lo menos estatal, ¿no? Ahí está clarísimo. Entonces, ¿cómo el joven, cómo motivarlo a que a formarse ese cuadro con ideología del partido que sea, ¿no? Y no pensar, porque yo creo que hoy el joven político, la mayoría, no todos, entra, si incursiona en la política es porque es una vereda más directa de hacerse rico, ¿no? O creo una forma de tener... Sí, mira, creo que es la motivación principal de la mayoría, no digo que de todos. Sí, yo creo que los jóvenes, sobre todo hablando de los jóvenes millennial, esos jóvenes que tienen hasta 30, 33 años, yo creo que están viendo que sus oportunidades no son las mismas que tuvieron sus papás, que hoy están viendo un Sonora donde es más difícil emprender, aun cuando tienen un espíritu muy, muy emprendedor, ven mucha dificultad y vemos muchos jóvenes que salen de nuestro estado y se van a otros estados donde consideran mejores oportunidades, e incluso en el caso nuestro, en el caso de Sonora, muchos van a Estados Unidos, se van desde haciendo el esfuerzo de estudiar para allá quedarse a trabajar allá, ¿no? Y encontramos gente muy talentosa trabajando en empresas muy importantes en Estados Unidos o en empresas de otros estados. Pero entonces, ¿qué es lo que yo creo? Los jóvenes también hoy tienen una característica, a lo mejor no participan mucho, pero participan mucho en las redes sociales y son críticos, están más informados y más enterados que las generaciones anteriores a ellos. Entonces, esas son como cosas que al final de cuentas tendrán que tomar una decisión. A ver, estoy enterado que esto no está bien y estoy enterado que las cosas pueden cambiar si la política también cambia. Y ahí está el reto de cómo ellos pueden, con su participación, cambiar el destino de Sonora. Eso es lo que hay que decírselos, así tan claramente como eso. Si te quedas en tu casa porque era fin de semana y te fuiste a la fiesta y te desvelaste y ya dijiste qué flojera, ¿para qué me levanto? Bueno, al día siguiente se va a haber decidido algo en lo que tú no eres parte y que directamente te está afectando. Y yo creo que si alguien tiene credencial de elector en este país y en este estado son los jóvenes. Y yo creo que la pueden aprovechar. Sí, pero que la aprovechen. La utilizan para el antro, ¿no? Que sirve hasta para votar también. Sí, hay que decirles, para sirve también para esto. Eso hay que decirse. Yo sí tengo mucha expectativa con los jóvenes, Aaron, porque sí los veo muy informados, los veo mucho más informados. Pero desencantados. ¿No los ves desencantados de la política? Pero los veo con ganas de, o sea, sí hay una generación
de desencantados, pero también hay una generación que es estos jóvenes millennials que quieren participar, que Ojalá. por nosotros los estamos viendo y vemos que traen este entusiasmo y que dicen, bueno, ya está en nosotros, ¿no? Y por lo general son antisistémicos, ¿no? Generalmente. Qué bueno, pues, bueno, hay que hacerlos votar ahora. Bien, bueno, para finalizar y antes para hacerte una serie de preguntas y me defines lo primero que se te venga a la mente, pero antes de eso, ¿qué es lo que le urge a Sonora? Bueno, ¿cómo ves la condición actual del Estado y qué es lo primordial o lo urgente o qué harías si tú o tu partido llegaran a gobernar el Estado? Lo urgente es generar condiciones de seguridad. Lo más urgente es eso. Yo creo que hoy estamos viendo una descomposición en este tema. Lo urgente es sanear las finanzas desde las administraciones municipales y estatal. Y al sanear las finanzas estamos hablando también de limitar los privilegios que tienen los altos funcionarios. ¿Cómo harías eso? Las dos primeras, estas de seguridad y sanear yo las creo finanzas. que en el primer caso, igual que otros temas, tiene que haber una amplia participación de los ciudadanos y entender el tema de seguridad desde la perspectiva ciudadana. Es decir, qué sucede en las colonias, qué sucede en las calles y qué sucede en los distintos municipios. Y yo creo que quienes mejor entienden el tema es quien los vive todos los días, ¿no? Y mejorar las condiciones de todas las corporaciones y mejorar todas las condiciones que tienen que ver con dar certezas, las cámaras de vigilancia, todos estos proyectos que ya han sido aprobados en otros lugares, pero la participación ciudadana para el tema de seguridad puede ser la diferencia, como lo hizo en Bogotá, por ejemplo, hace muchos años, ¿no? Con Antanas Mocus, ¿no? O sea, ya hay cosas que se probaron. Y el seguimiento que le dio Pedrosa, sí. Enrique Pedrosa. No. Y que eran de diferente partido, y sin embargo entendieron que tenían que por ahí era el camino, sí, pues así. sí. Entonces, y por otro lado, el tema de las finanzas, bueno, si ya encuentras un municipio endeudado, bueno, ¿dónde puedes ahorrar? Y no es ahorrar quitando programas, no es ahorrar quitándole a la cultura, no es quitándole a la salud, no. Ahorrar es, bueno, a ver, ¿cuánto ganan los funcionarios? ¿Por qué tienen seguro de gastos médicos? ¿Por qué tienen privilegios? ¿Cuánto se puede ahorrar ahí? Yo creo que administraciones más austeras y con transparencia y honestidad permitiría que el recurso público alcanzara para muchas más cosas de las que hoy estamos viendo. Y tercero, yo creo que es urgente crear oportunidades para toda la gente y tiene que ver con este tema de los emprendedores, de los jóvenes, pensar en función de esta nueva generación. Tenemos que conservar esta generación en nuestro estado. En esto, qué bueno que mencionas lo de los gastos médicos y todo esto. El legislador Charlie León como los regidores Pedro Reyes y Rosalena utilizan ese o renunciaron no, ellos solamente tienen el listezón. O sea, sí, no, a ellos no, al legislador no le dan seguro de gastos médicos privados. Yo tengo entendido que se renunció a él, a nivel federal también se renunció a él, los diputados de Movimiento Ciudadano, ¿no? Al final yo creo que tiene que ver con esta congruencia, ¿no? Eres un trabajador que eres contratado, por así decirlo, por los ciudadanos, no tienes por qué tener sueldos tan exorbitantes o prestaciones tan exorbitantes que no tienen incluso el resto de los trabajadores del mismo gobierno. Entonces, por ahí debe de hacerse un análisis serio que permita bajar el gasto administrativo de los gobiernos. Así es. Entonces, equipo costoso también de asesores y todo eso. Que yo tuve ahí por ahí alguna crítica ahí con ustedes, pero ya después, bueno, me explicaron esta cuestión de cuando sacaron una lista sobre lo que se gastaba en el legislativo de asesores, sí, ¿no? Incluso le agradezco a Gaby, me explicó, me llamó y bueno, es así. Sí. Les dan el nombre de asesor, pero no es un asesor, ¿no? Algo así es o sea, son operativos que por la partida sí, el nombre oficial que tiene es de asesor, sí, ¿no? Eso también puede... Confunde mucho, ¿no? Exactamente, confunde mucho porque entonces la gente dice, oye, ahora resulta que en un gobierno hay tantos asesores,
Creo que se debe hacer una revisión de fondo al tema administrativo y en esa revisión de fondo tiene que ver estos temas, cómo contratas a la gente y a veces contratas, no en este caso que tú estás comentando, sino hablando de los gobiernos, contratas a gente para que haga el trabajo que no hacen otros a quienes le diste el trabajo porque es tu amigo, etcétera. O sea, hay cosas que han sucedido que son tremendas, pero yo creo que hay muchas maneras de resolverlo y de solucionarlo. Okay, van a decir, ¿y quién es Gaby? No, bueno, Sí. Gaby Félix es la coordinadora de comunicación de Movimiento Ciudadano. ¿no? Por cierto, acá está muy pendiente. Y aquí está. ¿No? Bueno, ya para finalizar, entonces, las preguntas, te hago una serie de preguntas. Lo que se me venga. Lo que se venga a la mente. Dante Delgado. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y es un político con mucha experiencia y visión de futuro para México. Es que ya le cambiaron muchas veces, México al frente. México al frente. Ajá. Es un proyecto de cambio de régimen. Enrique Alfaro. El próximo gobernador de Jalisco. Y para el 24. Movimiento Ciudadano llegará a la gobernatura. Okay. Bueno, Claudia Pavlovich. La gobernadora actual, la primera mujer gobernadora. Mario Fabio Beltrones. Un político del PRI. Sí. Eduardo Burs. Otro político del PRI. Y otro gobernador del PRI. El PRI. Un sistema que ha permeado muchas estructuras en el país. Es a quien debemos de combatir, por así decirlo. El PAN. Una alternancia fallida en Sonora. Guillermo Padres. El que encabezó esa alternancia fallida. María Dolores Rodríguez. ¿Compitió por la alcaldía, María Dolores Rodríguez? Perdón, María Dolores del Río. Perdón, sí, perdón. me quedé pensando. Sí, es que hubo María Dolores Rodríguez Tepezano, ¿te acuerdas? Sí, Ella sí. fue candidata a la alcaldía. María Dolores del Río, alguien que cree que la política puede hacerse de manera distinta y que por eso estoy aquí. Si tuvieras la oportunidad de tener una sobremesa, una plática, una larga plática con algún personaje vivo o muerto, ¿quién sería? Vivo o muerto. Ay, pues mira, me gustaría tener un cantante como Serrat, ¿no? Un poeta como Mario Benedetti, por ejemplo, ¿no? Un escritor como José Saramago. Y me gustaría platicar con Sor Juana Inés de la Cruz, aunque suene cursi, pero me encantaría platicar con una mujer como ella que rompió todos los esquemas de su generación y que apenas hace poco nos enteramos de eso. ¿Te gustaba el ateísmo de José Saramago? Me gusta mucho la manera de analizar de él. Su literatura es muy reveladora, por decirlo de alguna manera. ¿Libro favorito de él, de Saramago? De él, pues mira, hay muchos, ¿no? Me he leído algunos de ellos, pero el de la ceguera, ensayo sobre la ceguera, ajá. Ese me encantó, es un libro muy profundo, ¿no? Coincidimos. Sí, ¿La película no también la vi, pero no, nada que ver. Ahí es cuando dices, qué buen libro. Así ¿no? es. Qué buen libro. Es. Sí, también me gusta mucho, también quiero decir, Humberto Eco, ¿no? Humberto Eco es un escritor que siempre me gustó mucho. Ahorita que dijiste la película, por eso me acordé con El nombre de la rosa, ¿no? Pero por ahí, si tuviera con quién platicar, me sentaría con artistas, con poetas, ¿no? Que en el Qué fondo, golosa, te pregunté por uno. sí, pero pues con todos, y que además son más políticos que muchos políticos, así ¿verdad? es. Sobre todo Saramago, ¿no? Excelente. A mí también me gusta mucho y el Evangelio según Jesucristo, ¿no? Ajá. El verdadero Evangelio. Bueno, la última pregunta. Si no fueras María Dolores Rodríguez. No soy María Dolores Rodríguez. No, otra vez, si no fueras María Dolores del Río, ¿quién te gustaría ser? Si no fuera yo, pues me voy a ver muy rara, pero me gustaría ser yo. O sea, yo soy yo. Me gustaría. Todos dicen lo mismo. Sí, es que. Sí, yo. No te ves en otro. No. Me gusta ser yo. Bueno, la última pregunta ya, pero rapidito, se tiene que contestar en 2 segundos. 1099 más 1. 1099 más 1. 2000, ¿no?
1100. Ah, Todos caen. No ha habido uno que me diga. 1090. Ah, es cierto, 1100, es cierto, sí. Todos, no hay excepción aquí. Bueno, pues muchas gracias, María Dolores. Al contrario. Mucha suerte, ojalá siga el buen trabajo. En todos, por supuesto, en todos los partidos, en todos los quehaceres, pues hay, nada es perfecto y hay críticas, ¿sí? Pero yo creo que han hecho a final de cuentas un buen trabajo, ha crecido el Movimiento Ciudadano. Hay algunas cuestiones que a mí de repente no me parecen como todo, pues, todo, sí, ¿no? claro. Ajá. Como todo, hay ciertas iniciativas de Charlie León que a mí no me han parecido, que me han parecido oportunistas. Hay algunas cuestiones que creo que falta aterrizarlas más, pero bueno, a final de cuentas el trabajo se ha hecho bien, ha trabajado bien y creo que es una excelente, es mi particular lectura, esa decisión que tomaron de no ir en el frente. Hubiera sido algo muy incongruente, por lo que ya mencionamos. Sí, y solamente terminaré diciendo, si en Hermosillo con 3 personas logramos poner una agenda pública con un diputado y 2 regidores, imagínate que no haríamos con más diputados y la presidencia municipal. Eso es lo que me faltaba. Creo que sí han sido una oposición férrea, fuerte, han dado la batalla con todo. Eso no se les regatea, ¿no? Pero bueno, ojalá que sigan así. Y bueno, pues veremos a ver cómo. Ahí estaremos informando, Aarón, de cómo vamos. Muchas gracias. Esto fue Sala de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas, y les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.